Hoy en Memorias de Pez os traemos la historia de un hombre controvertido. Apareció en Venezuela prometiendo devolver el poder al pueblo. Su nombre, Hugo Rafael Chávez Frías. Su vida marcaría un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. Así que quédate que ahora mismo te lo cuento todo. Hugo Chávez nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, un pequeño pueblo rural del estado de Barinas, en los llanos venezolanos. Era el segundo de 7 hermanos de una familia humilde de maestros rurales. Su padre, Hugo de los Reyes Chávez, y su madre, Elena Frías de Chávez, trabajaban como docentes, y como muchos en su región, combinaban la enseñanza con labores del campo. De niño Chávez fue un muchacho inquieto y curioso, fue monaguillo y mostró desde temprano curiosidad por la pintura, la música, la escritura y el teatro. También era un apasionado del béisbol. Soñaba con ser jugador profesional y admiraba profundamente al jugador Isaías Látigo Chávez, de quien decía ser pariente lejano. Su abuela paterna, Rosa Inés Chávez, fue una figura clave en su infancia. Lo crió durante varios años y fue quien le introdujo en las historias populares, los cantos llaneros y la devoción religiosa que marcarían su carácter. A través de ella también escuchó una y otra vez las hazañas de su bisabuelo Pedro Pérez Delgado, conocido como Main Santa, un caudillo rebelde que se levantó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez a comienzos del siglo XX. Quizá algo de Main Santa se me metió en la sangre, diría Chávez muchos años después. Medio en broma, medio en serio. A los 17 años ingresó en la Academia Militar de Venezuela en Caracas. En la academia se graduó como licenciado en Ciencias y Artes Militares, en la especialidad de Ingeniería, obteniendo el rango de subteniente. Ese mismo año amplió sus conocimientos en la Escuela de Comunicación y Electrónica de las Fuerzas Armadas. Pero, además de la instrucción militar, abrió sus ojos a un nuevo mundo de ideas. Leía con devoción a Simón Bolívar, a Simón Rodríguez y a Ezequiel Zamora, 3 figuras del pensamiento independentista y social venezolano que influirían profundamente en su visión política. Y en los ratos libres escribía poesía y tocaba el cuadro, este instrumento típico de los llanos. Fue durante estos primeros años, como cadete y joven oficial, cuando conoció a Nancy Comoroto Colmenares, una maestra de Sabaneta, con quien se casaría en 1977. De ese matrimonio nacieron 3 hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Aunque su carrera militar comenzó a absorberlo cada vez más hasta que se divorciaron, años después, Chávez mantuvo un estrecho vínculo con su familia. Tras graduarse, Hugo Chávez comenzó su carrera como oficial del ejército venezolano, aunque a mediados de la década de 1980, Chávez ya había empezado a interesarse activamente por los problemas sociales y políticos del país, es decir, la desigualdad, la corrupción y la concentración del poder en las élites, y comenzó a hablar con sus compañeros sobre la necesidad de un cambio profundo en Venezuela. Se formó así un grupo de militares jóvenes con inquietudes similares que compartían la idea de que el ejército podía ser un actor de transformación social, no solo un instrumento de obediencia. El nombre de este grupo, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Este MBR 200 no era solo un club de debate, sus miembros empezaron a planear acciones concretas para cambiar la realidad del país. Mientras, en el país la situación se complicaba. La economía estaba en crisis, la desigualdad se acentuaba y el descontento popular se hacía cada vez más evidente. En este contexto, Chávez y sus compañeros decidieron que era el momento de actuar. El 4 de febrero de 1992, Chávez lideró un intento de golpe de estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aunque la insurrección militar fracasó, el episodio catapultó a Chávez a la escena política nacional. En un discurso televisado asumió la responsabilidad del intento del golpe, por ahora, pero prometía seguir luchando por el pueblo. La frase "por ahora" se volvió emblemática y marcaría el inicio de su carrera política fuera del ejército. Sin embargo, aquel intento armado también dejó un saldo de más de una veintena de muertos y generó bastante rechazo entre amplios sectores de la sociedad, que veían en él una amenaza al orden democrático recuperado tras décadas de dictaduras. ¿Y qué pasó con Chávez? Pues fue detenido y encarcelado en la prisión militar de Yare, al sur de Caracas. 2 años después, en 1994, Chávez fue liberado gracias a un indulto presidencial y ya no regresó al ejército. En lugar de eso, emprendió su carrera política. Disolvió el MBR 200, aunque sirvió de base para crear el siguiente partido político, el Movimiento Quinta República, el MVR, inspirado en las ideas bolivarianas que él defendía desde su juventud. Desde ahí empezó a ganarse el respaldo de los sectores más humildes, campesinos, obreros y habitantes de los barrios populares. Para 1998, tras años de preparación, de haber recorrido pueblos y ciudades y teniendo un discurso que mezclaba una crítica a la clase dirigente con promesas de inclusión social, Hugo Chávez se presentó a las elecciones presidenciales. Chávez asumió la presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999, marcando el inicio de lo que él llamaría la Revolución Bolivariana.
Uno de los primeros pasos fue impulsar una nueva constitución, que se aprobó mediante referéndum en diciembre. La Carta Magna incorporó medidas como la ampliación de derechos sociales, una mayor participación ciudadana y la creación de un límite a los cargos públicos, aunque también centralizaba más el poder en la presidencia. En sus primeros años de mandato, Chávez lanzó programas sociales conocidos como misiones, destinados a la salud, la educación y la alimentación. La misión Barrio Adentro, por ejemplo, llevó médicos a los barrios más pobres. La misión Robinson promovió la alfabetización y la misión Mercal buscó garantizar alimentos a precios accesibles. Por esos años, Chávez contrajo matrimonio con María Isabel Rodríguez, periodista y comunicadora social, a quien había conocido durante la campaña por la Asamblea Constituyente. Juntos tuvieron una hija, Rosinés, y durante los primeros años de gobierno, María Isabel tuvo una presencia visible en actos oficiales acompañando a Chávez. Sin embargo, se separaron en 2004. Después, Hugo Chávez mantendría más affairs y relaciones, como la de Cilia Flores. Pero bueno, esto ya nos da un poco más igual. Volvemos a 2002, cuando Chávez se enfrentó a uno de los momentos más críticos de su presidencia, un golpe de estado que lo sacó brevemente del poder. Fue depuesto por un grupo de militares y empresarios y Pedro Carmona asumió provisionalmente la presidencia, pero tras 2 días y una movilización masiva de seguidores y sectores militares leales, Chávez regresó al Palacio de Miraflores. Aquel episodio profundizó la desconfianza mutua entre el gobierno y la oposición. Desde entonces el chavismo consolidó su dominio sobre las instituciones y modificó las leyes para facilitar la reelección presidencial, mientras los sectores opositores denunciaban una gran persecución política, restricciones a la prensa y una creciente polarización que fracturó la convivencia nacional. Vale, y ahora, ¿cómo podemos definir lo que representaba Chávez? Algunos lo llamaban socialista, otros nacionalista, y él mismo parecía no querer encasillarse. Vamos, que ni el propio Chávez lo tenía del todo claro. En sus primeros años, él aseguraba que su proyecto iba más allá de las etiquetas tradicionales, lo típico que dicen muchos. Decía no ser comunista ni socialista, sino bolivariano, nacionalista y revolucionario. Pero con el paso de los años, su pensamiento fue cambiando. A partir de 2004 empezó a hablar abiertamente del socialismo del siglo XXI, un modelo propio que, según él, debía adaptarse a la realidad latinoamericana y no copiar el esquema soviético cubano. En sus discursos insistía en que no se trataba de eliminar la propiedad privada, sino de ponerla al servicio del bien común. No es comunismo clásico, es un socialismo nuevo, democrático y humano, es lo que decía. Ese socialismo del siglo XXI se basaba en 3 pilares: el control estatal de los recursos naturales, la participación popular a través de consejos comunales y una alianza estrecha entre el gobierno y las fuerzas armadas. Su objetivo era que el pueblo tuviera más poder real en la economía y en la política. Para sus críticos, en cambio, ese sistema derivó en una creciente concentración de poder en torno a su figura. En el plano internacional, Chávez fue igual de contundente. Su política exterior se declaró abiertamente antiimperialista y buscó construir un bloque de países independientes de la influencia de Estados Unidos. Promovió la integración latinoamericana mediante proyectos como la ALBA, Petrocaribe y la UNASUR, y estrechó lazos con países como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, cuyos gobiernos compartían su visión ideológica. También fortaleció las relaciones con potencias como Rusia, China e Irán, con quienes firmó acuerdos energéticos, militares y comerciales. Su discurso internacional, siempre desafiante, estuvo marcado por una retórica de confrontación hacia Washington y por la defensa de un orden mundial multipolar donde las naciones del sur tuvieran mayor protagonismo. Desde esa posición, fue un crítico constante de la política exterior estadounidense y del sistema financiero global, al que acusaba de perpetuar la desigualdad. Uno de los momentos más recordados de esa postura ocurrió en 2006, durante la Asamblea General de la ONU, cuando calificó al entonces presidente George W. Bush como el diablo, una expresión que dio la vuelta al mundo y reflejó su enfrentamiento abierto con Estados Unidos. En el plano político, Chávez consolidó un estilo de liderazgo muy personal. A través de su programa televisivo, Aló Presidente, mantenía una comunicación directa con la población. Hablaba durante horas, cantaba canciones llaneras, improvisaba discursos y anunciaba decisiones de gobierno en vivo. Esa cercanía reforzaba su conexión con los sectores más humildes, que lo veían como un líder del pueblo y no como un político tradicional. Sin embargo, esa misma relación directa con las masas acentuó la polarización del país. Mientras los simpatizantes lo consideraban la voz de los olvidados, los sectores opositores lo acusaban de usar los medios públicos para el adoctrinamiento político. Con el paso de los años, los enfrentamientos con los grandes medios de comunicación y con los empresarios se intensificaron, dividiendo profundamente a la sociedad venezolana entre chavistas y antichavistas. Entre sus colaboradores más cercanos se encontraban figuras como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y especialmente Nicolás Maduro. Maduro era un exsindicalista del Metro de Caracas y dirigente del MVR, que fue escalando posiciones hasta convertirse en canciller en 2006.
Chávez confiaba en él por su lealtad, su disciplina y su capacidad para negociar con distintos sectores, dentro y fuera del país. Y a menudo lo describía como un hijo político. Ya lo entenderéis más adelante. En 2011 se le diagnosticó cáncer a Chávez. Y este trató de mostrarse fuerte ante el país. Entre tratamientos y cirugías en Cuba, aparecía en televisión asegurando que vencería esta nueva batalla. Pero su salud empeoraba. En 2012, en plena campaña electoral, reapareció más delgado, con el rostro cansado, pero decidido a buscar la reelección. Ganó de nuevo las elecciones en octubre de ese año, aunque apenas pudo ejercer el cargo. En diciembre, antes de viajar a La Habana para someterse a una nueva operación, pronunció un discurso televisado que muchos recuerdan como su despedida. Allí pidió al pueblo venezolano que si él no podía continuar, eligieran como su sucesor al vicepresidente Nicolás Maduro, a quien describió como un hombre revolucionario, de experiencia y con la madurez necesaria para conducir los destinos de la patria. Aunque bueno, ya veis que se equivocó. Desde entonces, las noticias sobre su salud se volvieron cada vez más escasas, mientras los rumores crecían. Finalmente, el 5 de marzo de 2013, el gobierno anunció oficialmente su fallecimiento. Su muerte provocó una intensa conmoción nacional. Miles de venezolanos salieron a las calles, muchos vestidos de rojo para despedirlo. En medio del duelo, Maduro asumió el liderazgo del movimiento bolivariano y semanas más tarde ganó las elecciones presidenciales. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.